Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va una vez más acá en el espacio de la bolsa para tratar de focalizar sobre un tema puntual? A veces será una acción, a veces será un índice, un país, un sector, y en este caso me pareció muy oportuno ir sobre uno de los principales motores de la economía norteamericana, como es la tecnología, y apuntar a los principales índices del sector e incluso a varios de sus principales empresas. Empiezo por el QQQ. Todos los charts que van a ver hoy están traídos por TradingView. Ustedes lo van a ver, lo conocen perfectamente, así que no hay ningún misterio en eso. El primero es el QQQ. Todos, como podrán ver también, ya con el día terminado, que bajó un 0,34%. Vuelvo a marcar la zona de 3.24-3.25 como la zona más importante en materia de soporte, que fue prácticamente alcanzada ayer cuando tocó 3.26. De ahí una reacción de importancia entre el mínimo de ayer y el máximo de hoy, pero sobre el cierre una nueva caída lo deja en 329, que si bien está todavía por arriba de los 324, 325, es realmente muy cercano, y ese es el valor, esa es la zona donde está en este caso el soporte extremo en términos base cierre semanal. ¿Qué es lo que hay que considerar? Es la neckline de este hombro cabeza hombro habilitado, y que llega a un doble top al menos de momento, y obviamente la línea tendencial ascendente que se iniciara en el mes de marzo pasado, en el mínimo de este índice de casi todo el mundo en materia bursátil, y por eso esta zona pasa a ser relevante. Insisto, entonces 3.24, 3.25 el soporte extremo en términos base cierre semanal, que ayer prácticamente fuera alcanzado. Uno de los sectores específicos que yo suelo mostrar es el NIFANG, que nuclea seguramente lo más selecto que hay en materia de tecnología desde el punto de vista de la capitalización bursátil. Fíjense cómo la línea tendencial ya ha sido alcanzado. Acá no hubo doble top, ni siquiera hubo superación de este máximo, o sea que está más flojo que el QQQ en algún aspecto, si bien obviamente en la suba fue incluso superior, y ahí es donde tiene que estar el foco, más o menos en la zona de 6.000, yo diría 6.450 puntos, que es donde llegó en el día de ayer, donde reaccionó y que vuelve a cerrar negativo. Fíjese como en la semana hasta el momento tiene un negativo de 3,59, y de penetrar esta zona evidentemente iría a el soporte extremo, el soporte estático, en este caso en la zona de 6.100 puntos en términos base cierre semanal. Vamos a ver a varios de los papeles que yo he seleccionado. El primer caso es Apple, la empresa más importante del mundo en materia de capitalización bursátil. Fíjense cómo nunca pudo superar en términos base cierre el 61.8 de toda la primera caída, como fue a buscar la potencial línea de cuello, en este caso todavía línea de tendencia, y obviamente si no puede superar esta cota y la tecnología vuelve a dar un golpazo, no sería raro verlo a este papel en la zona de $120. Por supuesto, de poder superar esta zona, entonces sí iría a la línea que fue hasta acá su resistencia en varias oportunidades, 137,5, 138, y obviamente de poder superar eso ir a un nuevo máximo. Pero el foco en el hoy está en el 61.8 base cierre, que está en la zona de 134,70, que como se ve claramente acá no pudo ser superado en ninguna de estas ocasiones, a pesar de haberlo tocado en muchas. Yo creo que han sido fácilmente en 10 días o más que toqueteó esa zona, pero que no pudo quebrarlo, y el único día que sí fue muy importante finalmente terminó en el lado negativo. El caso de Amazon por ahora tiene un doble top muy marcado. Lo he mostrado en reiteradas oportunidades cómo funcionó el desdoblamiento de canal en términos base cierre semanal,
y por lo tanto ahí es donde está claramente la resistencia y donde actuó como tal. Fíjese el palazo que tiene en esta semana de momento Amazon, quedando prácticamente sobre la línea tendencial descendente, que es en el hoy el soporte más importante en términos base cierre semanal. Dado de no poder contener esta zona, acaso mayores mermas podrían ser buscadas y se pondría peligroso, como están peligrosos muchos de los papeles del sector tecnológico, incluyendo esta especie que trajo hace pocos días atrás grandes números, un earning espectacular, pero que sin embargo para nosotros chartistas no nos sorprende tanto quizás que eso se ha marcado el potencial doble top del papel. A veces las buenas news empresariales pueden ser signos de agotamiento o eventualmente de techo momentáneo o por mucho tiempo para una especie determinada, y de momento este ha sido el caso potencial, al menos en Amazon. Vamos al caso de Microsoft y no voy a hablar en particular del divorcio de que se habla de Bill Gates y su esposa, pero nótese que a partir de una potencial divergencia este papel empezó a caer. Lo había marcado días atrás a través de Twitter y también en mi blog y demás. Fíjense que cuán cerca ahora está la línea tendencial ascendente, que en muchos casos, se ven, de esas que empezó en marzo. Hablando de Twitter, es una de las que, no la separé en este caso, pero es una de las que está trabajando sobre el soporte extremo. Pero volviendo al caso de Microsoft, fíjense cómo nuevamente vuelve a dejar ese gap, que puede ser un gap de inicio de tendencia, como fue en este caso, al menos en este caso de corto plazo, y obviamente el foco está en la línea tendencial ascendente, que en el hoy es más o menos los $240, cotizando al cierre en 246. Pero acá lo importante es la divergencia muy marcada que tenía el papel, y a partir de ahí el descenso que ya lleva hoy, incluso alcanzó un nuevo mínimo de las últimas jornadas, tal se aprecia en el chart adjunto. Vamos al caso de Tesla, muy nombrada por todos los inversores. Como no pudo, primero fue al buscar el desdoblamiento de canal, como mostraba antes con Amazon. Amazon está por acá. Fíjense cómo Tesla fue bajando, y si bien no genera un nuevo mínimo, está pendiente de un hilo que es esta tendencial que une todos estos puntos. Obviamente, de poder penetrarla en términos base cierre semanal sería bastante preocupante, diría yo, ¿no? Y ahí es donde está dando la pelea, más o menos cerrando en 6,70, la pelea está más o menos en 6,50, 6,55 en términos base cierre semanal. En este caso, fíjense como casi todas las especies que estoy mostrando están sobre soportes realmente muy importantes, y en lo que va de la semana tienen caídas muy importantes. En este caso Tesla bajando un 5,43% en lo que va de la semana. Obviamente faltan 2 días y el Nasdaq, como otros índices, no sería la primera vez que puedan revertir. De momento yo me atengo a lo que es el chart, y el chart me está diciendo que obviamente viene en bajada esto hace tiempo, si bien no tiene la magnitud de esta primera bajada, que fue realmente muy importante cuando Tesla era realmente una figura imparable, y ahí paró también en $900, cotizando, insisto, ahora en 6,70. Vamos a ver si preparé alguno más. Sí, este papel chino, uno de los más importantes del mundo por capitalización bursátil, entiendo que es el 7º del mundo actualmente. Fíjense cómo fue bajando, y es muy parecido a los anteriores en el sentido que no genera un mínimo adicional, pero está justamente sobre soporte intermedio extremo, porque de poder penetrar esta zona en términos base cierre semanal, este es un chart diario, lógicamente lo que iría a buscar es el soporte de fondo, que es esta línea roja que viene desde los mínimos vistos para finales del año 18, principios del año 19. Pero ¿cuánto ha bajado este papel desde que, les recuerdo, el tema era que no se encontraba donde estaba el CEO, el principal?
Este papel que llegó a valer $300 y hoy cotiza, perdón, $320 y hoy cotiza $100 menos, casi en la zona de 2,26. Y sobre soporte intermedio extremo, tal les estoy mostrando. Así que, bueno, me queda un último papel, Netflix. Dijimos que eran los de mayor capitalización bursátil o bien aquellos que figuran en el FANG Index, de los cuales estoy mostrando una buena cantidad. Fíjense cómo está sobre un canal, digamos, horizontal, sobre un canal que no despliega sus alas más allá de tener mucho movimiento interno, pero que en términos base-cierres no ha podido superar esta cota, pero tampoco ha podido penetrar esta cota, y es ahí donde se dirime este papel. Saber si está distribuyendo o bien está acumulando. Obviamente, al ser en una zona de máximos en relación a los mínimos que vimos desde varios años a esta fecha, yo acá solamente estoy mostrando desde mediados del año 16 en adelante, posiblemente sea más distributivo que acumulativo, y eventualmente acá es donde tiene su soporte extremo de corto en la zona más o menos de $470, cerrando hoy en 496. Así que un poco he mostrado gran parte de los papeles más importantes de este índice, el FANG Index, y que obviamente el grueso forma parte del Nasdaq 100 o QQQ, que es su ETF, que, insisto, tiene soporte extremo en términos base-cierre semanal en los $324-325. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero realmente que les sea útil. Estamos ante un momento de alta relevancia para la tecnología, para los papeles más importantes a nivel mundial, que lógicamente cotizan en su inmensa mayoría en los Estados Unidos. Será entonces hasta un próximo encuentro, que seguramente será la semana entrante. Muchas gracias.